Hola nuevamente. Les doy la bienvenida a la segunda parte de la clase de simulación clínica. Mi nombre es Marcela Golzak, matrona, profesora asistente del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. El objetivo de esta segunda presentación es poder identificar los diferentes tipos de simulación clínica y sus aplicaciones en la formación de profesionales de la salud. Por lo que en esta presentación vamos a hablar un poco sobre el concepto de fidelidad, los diferentes tipos de simulación y simuladores. Nos vamos a enfocar también algo en lo que es la simulación con el paciente simulado, estandarizado y el roleplay. Para iniciar vamos a hablar un poco sobre el concepto de fidelidad. La fidelidad es entendida como el grado en que la simulación replica un evento real, ¿sí? Tiene que ver con el grado de realismo, con el nivel de realismo que está asociada a la actividad de simulación. Em, la fidelidad está determinada por varios como aspectos o por varias dimensiones. Está influenciada por nuestras motivaciones, ¿sí? Tanto del docente como del estudiante, que sean como factores sociales, ¿no es cierto? También factores como culturales que tengamos respecto de ciertas, respecto del aprendizaje, respecto de las relaciones con otras personas, ¿no es cierto? Del grado de confianza, del grado de apertura que tienen los participantes y también nosotros como docentes respecto de estas técnicas, ¿no es cierto? También de factores físicos, del entorno, como del equipo que utilizamos, ¿no es cierto? Qué tan reales son los materiales que utilizamos, los equipos que utilizamos, los fantomas, los maniquíes, ¿no es cierto? O el escenario, qué tan real es, qué tanto se parece al contexto clínico que nosotros queremos simular, ¿sí? Pero también tiene que ver con emociones, con creencias, y con la autoconciencia que tienen también los participantes respecto de su participación y de su aprendizaje, de sus conocimientos, ¿no es cierto?, en estos contextos. Las simulaciones, a pesar de que no se requieren simulaciones de tan alta fidelidad, por decirlo así, con tanto real para que tengan éxito, en general los estudiantes igual enfrentan estas experiencias de simulación siempre con cierto grado de nerviosismo, con un poco de angustia, em, con ansiedad, sobre todo cuando no conocen. Por eso siempre es importante cuando enfrentamos al estudiante a una situación así, es que primeramente se tiene que hacer eh, una, una simulación primero formativa, ¿sí? Para exponerlo a la experiencia de manera paulatina y no sea una experiencia única y solamente, por ejemplo, de evaluación. Entonces, la fidelidad es en el fondo evaluar cuánto se ajusta o cuán coherente es la simulación eh, o lo que se realiza en la simulación con lo que es en la vida real, ¿sí? Con lo que es o lo que se va a enfrentar el estudiante en su práctica real con pacientes. En ese sentido, tenemos diferentes también aspectos de la fidelidad, ¿sí? Hay fidelidad del ambiente, por ejemplo, como el grado en que el entorno simulado, por ejemplo, el maniquí, el simulador, la sala, el equipamiento, el mulach, que es como todo lo que es como cuando los pacientes se maquillan, ¿no es cierto? O simulan una herida o algo, los accesorios, a qué grado estos aspectos del ambiente reproducen la realidad, ¿sí? De la manera más real, ¿no es cierto? Del entorno real posible. También hay una fidelidad que es muy importante, que tiene que ver con la fidelidad como conceptual, que es como la coherencia que tiene que haber de toda la simulación clínica, de todo el escenario, ¿sí? Voy a sacar todos los elementos del escenario y tienen que estar relacionados entre sí de una manera que el caso sea realista, ¿sí? Que no vaya a que tenga sentido, que no vaya a decir primero una cosa y después diga otra, o que cosas tan simples, por ejemplo, que la mamá, estamos haciendo un caso de una madre y decimos
que el hijo que nació es femenino y el brazalete dice otra cosa, o que es primera guagua y la mamá dice que tiene tres, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacer una coherencia en todo este caso, en toda la simulación que realiza, no solo del ambiente, no solo del equipamiento, sino también del caso, de la continuidad de la situación clínica. Pues entonces, en ese sentido, todos los casos de los escenarios clínicos siempre tienen que ser revisados por expertos, ¿sí? Y tienen que además ser probados antes para ver si realmente están funcionando o no están funcionando. Requiere también un entrenamiento previo, ¿no es cierto? Y una coordinación previa con los pacientes que van a ser pacientes simulados, con los con las personas que van a preparar el escenario, ¿no es cierto? Con las personas que trabajan en las unidades o centros de simulación. Requiere una preparación también del estudiante, o sea, entonces requiere varias etapas que cumplir. El concepto de fidelidad también se asocia a la fidelidad de los equipos en comparación, por ejemplo, con los seres humanos, y esto está a veces enfocado a los simuladores como tal, ¿sí? A los simuladores que representan segmentos o a la persona completa, ¿sí? El cuerpo humano entero. Entonces hay simuladores de baja fidelidad, simuladores de fidelidad intermedia y simuladores de alta fidelidad. Y eso tiene que ver con el grado de realismo que tiene. A mayor realismo, mayor fidelidad. En ese sentido, los de baja fidelidad son los que corresponden habitualmente a segmentos anatómicos, en los cuales, por ejemplo, podemos utilizar para realizar ciertos procedimientos o alguna maniobra, ¿no es cierto? Por ejemplo, no invasiva, hay simuladores, por ejemplo, de piel para hacer sutura, hay simuladores de brazos para instalar una vía venosa, ¿sí? También tenemos fidelidad intermedia cuando a veces se utiliza una parte anatómica en complemento con otro sistema que puede ser, por ejemplo, un sistema computacional que pueda manejar, por ejemplo, ciertas variables, o, por ejemplo, extracción de sangre y donde hay efectivamente la salida de sangre, o equipos de alta fidelidad que habitualmente son em, maniquís, ¿no es cierto? O simuladores de cuerpo completo que realmente realizan un montón o tienen un montón de respuestas, por ejemplo, como respuestas, pueden hablar, pueden cerrar los ojos, pueden abrirlos, ¿sí? Y pueden tener funciones complejas, ¿sí? Se pueden utilizar a veces para atención de parto, ¿no es cierto? Partos normales, partos complicados, se pueden utilizar para intubación endorquial, para reanimación cardiopulmonar, entre otras cosas. Que tenemos también diferentes tipos de simulaciones clínicas, ¿sí? Tenemos simulaciones clínicas que utilizan simuladores, ¿sí? Simuladores, como conversamos ahí, definiendo simulador como un dispositivo, ¿no es cierto? O un programa de computador o un sistema que realiza una simulación, ¿no es cierto? Como un medio para reproducir un fenómeno que queremos enseñar. Y como conversamos anteriormente, hay simuladores que son de baja fidelidad, como nombramos anteriormente, que son simuladores de una parte del cuerpo, ¿no es cierto? Tienen baja tecnología. Podemos tener también simuladores o simulación que está basada en computación o en pantalla, ¿no es cierto? Que habitualmente son programas computacionales que permiten interactuar muchas veces con un paciente virtual y en la medida que el paciente va respondiendo, nosotros también vamos avanzando en este caso clínico, se van dando alternativas, ¿no es cierto? De medicamentos, de procedimientos, de acciones, ¿no es cierto? Y eso este sistema computacional va interactuando también con el estudiante y avanzando en este contexto clínico. Pero también tenemos simulación que no utiliza un simulador como tal, pero sí utiliza personas, personas que son entrenadas como pacientes simulados, ¿no es cierto? Y que permiten, o estandarizados, que los vamos a ver un poco más adelante, y también permiten hacer este contexto o este tipo de simulación clínica. También simulaciones que son como híbridas, en donde el cual
pueden haber una o más modalidades de simulación en una misma actividad. A veces podemos tener, por ejemplo, una parte del cuerpo como un brazo, pero con un paciente simulado en el cual el estudiante puede extraer, por ejemplo, sangre o puede instalar una vía, pero tiene que utilizar todas, desarrollar todas estas otras habilidades que tienen que ver con la comunicación, con el trato, con la empatía, con el usuario, ¿no es cierto? Entonces, esta modalidad permite el desarrollo de habilidades un poquito más complejas en el estudiante. Y también tenemos simuladores que son de alta fidelidad, como los conversamos, que tienen estas tareas complejas. Habitualmente son estos simuladores o maniquís de cuerpo completo y tienen la capacidad muchas veces de imitar en un nivel de muy alto, ¿no es cierto?, fidelidad, funciones del cuerpo humano. Estos maniquís, por ejemplo, pueden respirar, tener sonidos respiratorios, pues tienen ritmo cardíaco, pueden tener pulsos que se pueden palpar. Uno puede manejar, por ejemplo, controlar el oxímetro de pulso, tomar un electrocardiograma, controlar la presión arterial, pues se puede monitorizar, se le pueden administrar medicamentos, etcétera. Tienen un montón de funciones que efectivamente permiten aumentar la realidad. Se puede intubar, em, se le pueden hacer procedimientos, ¿sí? Eh, y estos permiten diseñar y someter al estudiante a estos escenarios mucho más complejos, también en niveles superiores de la formación. Bueno, acá tenemos un simulador, que es un simulador de alta fidelidad, un simulador que es multipropósito, así como conversamos anteriormente. Aquí se permite implementar escenarios que son mucho más realistas, ¿sí? Y mucho más complejos, como puede ser en las áreas del ámbito hospitalario, prehospitalario, de un quirófano, de urgencia, ¿no es cierto?, de una unidad de cuidados intensivos, de cirugía, porque tiene muchas características. Tiene, por ejemplo, un sistema respiratorio, tiene un sistema respiratorio que está integrado, ¿no es cierto? Respira. También tiene un sistema cardiocirculatorio, tiene un módulo también de reconocimiento, como está acá. Se le pueden administrar drogas, reconoce las drogas, es capaz de reaccionar, por ejemplo, con los ojos, con contracción o dilatación de las pupilas, puede simular convulsiones, se le puede hacer reanimación cardiopulmonar, se puede desfibrilar, se puede ventilar, o sea, tiene múltiples funciones que son muy complejas y que permite efectivamente trabajar en este escenario simulado, en estos niveles más altos, ¿no es cierto?, del desarrollo de competencias del estudiante. Sin embargo, hay que tener en consideración que estos simuladores de alta complejidad tienen un alto costo, pero si yo no tengo a los docentes capacitados y formados para poder diseñar estos escenarios con este tipo de simulación, al final no tiene tanto impacto, ¿sí? El impacto en el aprendizaje no va tanto por tener simuladores de alta fidelidad, sino más bien por hacer escenarios que efectivamente den cuenta o permitan el aprendizaje del estudiante. Entonces, en ese sentido, es muy necesario que los docentes estén capacitados, ¿no es cierto?, en simulación y estén capacitados en la creación de escenarios, estén capacitados en diseñar la simulación con todas sus etapas y poder facilitar el aprendizaje del estudiante, sobre todo dando esta retroalimentación de manera oportuna, manera efectiva, cosa que el estudiante también vaya siendo partícipe de identificar sus falencias e ir mejorando en su aprendizaje. Entonces, como decíamos, podemos tener simuladores de baja fidelidad, pero también simulaciones de baja fidelidad. En ese sentido, la simulación de baja fidelidad incluye, por ejemplo, el uso de simuladores también sin complejidad tecnológica o de baja complejidad, como habíamos dicho, que replicaban una parte anatómica, que aportan poco realismo, si no son tan parecidos a la realidad. En general, esta simulación no requiere una gran cantidad de recursos.
Habitualmente la utilizamos en los primeros niveles de los estudiantes, donde hay una primera aproximación, lo que es la práctica clínica, por ejemplo, en la administración de inyecciones, ¿no es cierto? En la higiene a veces y confort de un recién nacido, en instalación a veces de sondas, ¿sí? Y también la utilizamos cuando con el uso de role-playing, por ejemplo, que no utilizamos necesariamente a un paciente simulado, pero sí hacemos una simulación con un par, ¿sí? Por sobre todo para el desarrollo de habilidades de comunicación iniciales, como es la obtención de los datos para la anamnesis y la comunicación con el paciente. Bueno, lo mismo para la simulación de fidelidad intermedia que hemos dicho. Esta simulación utiliza simuladores, ¿no es cierto?, que pueden tener un poquito más de tecnología. Algunos pueden tener software que replican algunos parámetros fisiológicos. En general, estos simuladores tienen unas características anatómicas un poquito más parecidas a la real, ¿no es cierto? En comparación, con, por ejemplo, con nuestro cuerpo, podrían ser, por ejemplo, como este brazo que a la extracción o la función para extracción de sangre salga realmente sangre, ¿no es cierto? Permiten entonces dar un poquito mayor de realismo a estos escenarios de simulación. Bueno, y la simulación de alta fidelidad, que efectivamente pueden utilizar estos simuladores de alta fidelidad, como el que vimos anteriormente, como HAL, ¿no es cierto?, donde tienen todas estas opciones, ¿no es cierto?, de comportamiento, por decirlo así, lo más real a una persona, y que efectivamente pueden reproducir situaciones que son un poco más complejas, ¿sí? En el ámbito clínico, en el ámbito quirúrgico, pero además también en el ámbito de la comunicación, en el ámbito, por ejemplo, del trabajo en equipo, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, como les decía, no solo permite tener escenarios desde lo procedimental y desde lo técnico, ¿no es cierto? Como en el ámbito quirúrgico, instalación, no sé, quizá o RCP, así desde lo procedimental, pero sino también a lo que implica el desarrollo o práctica de habilidades, por ejemplo, del pensamiento crítico, las habilidades del trabajo en equipo, en este caso, como se ve en la imagen de un equipo multidisciplinario en una reanimación a un paciente, ¿no es cierto? Habilidades de liderazgo, ¿no es cierto? La capacidad de tomar decisiones y de trabajar en estas situaciones de emergencia. Esta foto la tomé cuando se presentó este simulador, el HAL, este simulador multipropósito, que es una nueva adquisición que tiene el Centro de Habilidades Clínicas que tiene la universidad y donde estaban haciendo acá la demostración del fantoma. Y esto permite también, esto se maneja a distancia, ¿no es cierto? Desde los parámetros, si responde o no responde a la reanimación, pero también se puede evaluar todo lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no es cierto? Con cómo se trabajan como equipo multidisciplinario, porque acá estaba el médico, estaba la enfermera, estaba el TENS, se llamó a más personal para ayudar en este escenario que era crítico en el que el paciente estaba haciendo un paro cardiorrespiratorio. No siempre contamos, ¿no es cierto?, en general con simuladores como el que presenté hace poco, ¿no es cierto? Estos simuladores multipropósito que además tienen un altísimo costo, pero sí contamos y trabajamos mucho, por ejemplo, en nuestra realidad con el paciente simulado, ¿sí? El paciente simulado que es una persona que ha sido entrenada muy cuidadosamente para simular a un paciente real. Y lo hace muchas veces con tanta precisión que incluso un experto no lo puede diferenciar. Este paciente simulado ha sido entrenado no solo para poder, em, por ejemplo, transmitir los signos clínicos asociados a alguna patología, por ejemplo, alguna condición, sino también a transmitir de alguna manera aspectos de personalidad, rasgos emocionales, ¿no es cierto? Eh, no solo el historial clínico, no solo su historia, sino que todo lo que tiene que ver para como enfocar este paciente lo más real posible, ¿no es cierto? Los diferentes comportamientos que podría tener el paciente. En ese sentido, es muy importante el paciente simulado porque permite desarrollar habilidades que tienen que ver principalmente con la comunicación,
eh, tiene que ver con el desarrollo de habilidades que son fundamentales para los profesionales del área de la salud, que son la empatía, el respeto por la diversidad. em, ¿Cómo le enseñamos a nuestros estudiantes durante su proceso formativo? ¿Cómo desarrollamos estas competencias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el enfoque de género, con el trato respetuoso? Ustedes han visto ya varias presentaciones que tienen que ver con la experiencia positiva de parto, que tienen que ver con el respeto a las diferentes em, percepciones que tienen las personas de la vida, que tiene que ver con la cultura, con las diferentes culturas a las que estamos enfrentados. Entonces, el paciente simulado permite desarrollar, ¿no es cierto?, en el estudiantado, al enfrentarlo a situaciones que requieren esos abordajes, estos aspectos son fundamentales. Ahora, el paciente simulado muchas veces se confunde con el paciente estandarizado, pero la verdad es que tienen alguna diferencia que la vamos a ver ahora, pero el concepto de paciente simulado es un poquito más amplio que el concepto de paciente estandarizado. Entonces, como les decía, generalmente con este paciente simulado practicamos habilidades para la comunicación, para la entrevista, ¿no es cierto? También muchas veces para el examen físico, para poder establecer esta relación, acá dice médico-paciente, pero en el fondo profesional-paciente, y aspectos del profesionalismo que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con el trato, que tiene que ver con el respeto al paciente y también a sus familiares. La evidencia actual ha mostrado que los pacientes simulados son un método de enseñanza que es eficaz, ¿sí? Y proporciona a los estudiantes una experiencia de aprendizaje que es auténtica, ¿sí? Y que permite el aprendizaje en estos espacios, ¿no es cierto?, educativos, ¿no es cierto?, que son controlados, que son protegidos, que son concretos. Entonces los pacientes simulados se utilizan para enseñar, pero no solo para enseñar al estudiante, sino también para evaluar al estudiante, ¿sí? El paciente simulado también dentro de sus entrenamientos es entrenado para entregar un feedback, entregar una retroalimentación inmediata al estudiante, evaluar también su desempeño y dar este feedback, lo que permite además al estudiante eh, darse cuenta en el momento de su desempeño y poder identificar sus falencias y poder corregirlas a futuro. El paciente estandarizado también es un paciente simulado, también un paciente que está entrenado, ¿no es cierto?, en el desempeño de una situación. La diferencia que tiene es que el paciente estandarizado está entrenado de tal manera que es capaz de repetir el mismo comportamiento igual, de la misma manera, siempre, ¿sí? No sé si me voy a entender. O sea, lo que él va a responder, por ejemplo, en un contexto clínico, a las preguntas que le van a hacer el estudiante, va a ser siempre la misma. Va a responder a los entrevistadores de una manera estandarizada. Por ejemplo, si el paciente le dice, ¿cuál es su variedad? Siempre va a decir, por ejemplo, dependiendo del escenario, que es primigesta, o va a ser siempre que es multípara, o si tiene patología, va a decir siempre la misma patología. ¿Por qué? Porque está em, eh, entrenado para responder siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos que este escenario sea reproducible lo más fielmente para que todo el estudiante se enfrente a ese mismo evento, por decirlo así, ¿no es cierto? A esa misma simulación en que no haya un cambio, ¿sí? Porque muchas veces si yo hago una anamnesis y el paciente me da una respuesta y después el estudiante que sigue le da otra respuesta, esa anamnesis va a tomar diferente camino. En una puede ser más profunda, en otra no. Entonces, sobre todo cuando queremos evaluar al estudiante y vamos a evaluar a varios estudiantes en la misma estación o en ese mismo escenario, la respuesta del paciente tiene que ser siempre la misma, ¿sí? No puede haber variación en ese sentido. En ese sentido, entonces, el paciente estandarizado es que responde de manera estandarizada y esto permite volver a reproducirlo
todas las veces que sea necesario de la misma manera. Entonces, el paciente estandarizado, cuando está formado en dar siempre esta respuesta, ¿no es cierto? Se utiliza principalmente para la evaluación. Para la evaluación muchas veces que la evaluación que utilizamos en estos contextos simulados es el examen clínico objetivo estructurado ECOE o antes llamado OSCE, ¿sí? Que nos permite poder evaluar de manera estandarizada al estudiante. Y para terminar, vamos a hablar un poco del role-playing o juego de roles. También este juego de roles o role-playing es una forma también de simulación, pero la diferencia es que aquí no hay un paciente simulado que esté entrenado, ¿no es cierto? Sino que los que actúan son los mismos estudiantes, ¿sí? Él o la estudiante al final se desempeña, ejerce un rol. Por eso se llama así como un juego de rol. Toma otro rol. Puede tomar el rol, por ejemplo, de un profesional dentro de un contexto clínico, puede tomar el rol de un paciente y asumen este rol o este papel eh, con su propia como autonomía, ¿no es cierto? Con sus propias características. Y esta forma también de entrenamiento, que también utiliza la simulación, ¿no es cierto? Con el uso de los mismos estudiantes que ejercen este rol, ¿no es cierto? Toman un rol diferente al de estudiante, permite el desarrollo de habilidades o el entrenar para desarrollar habilidades o competencias como las habilidades que dijimos inicialmente de comunicación, a veces habilidades de poder identificar errores, ¿no es cierto?, en trabajo en equipos, ¿no es cierto? Y siempre es importante que acá haya un docente que guíe este trabajo del estudiante, ¿no es cierto? Que guíe un poco esta simulación y que pueda poder em, facilitar, ¿no es cierto?, también la reflexión y poder saber y poder que el estudiante pueda identificar cómo estuvo su desempeño, qué debe mejorar, cómo lo hizo. Y también, además, facilitar eh, la evaluación entre ellos, entre pares también, facilita también esta relación entre los estudiantes, ¿sí? Y la evaluación entre ellos también de su propio, del desempeño. Entonces, en este juego de roles o roleplay, que también es una forma de simulación, el estudiantado puede aumentar su capacidad de reconocer sus propios desempeños, ¿sí? También puede reconocer el desempeño de sus compañeros, puede adquirir nuevas conductas para manejar situaciones que antes le resultaban difíciles, las puede hacer ahora de mejor manera y tiene habilidades y mejora sus habilidades finalmente para resolver problemas del contexto clínico que van a ir o que debieran ir mejorando a futuro. Para finalizar entonces esta segunda parte, es importante saber que la simulación nunca va a reemplazar la atención directa con un usuario. Esa es muy necesaria y sabemos que es irreemplazable, pero sí, ¿cuál es el propósito que tiene la simulación? Es poder complementar y preparar al estudiante antes, ¿sí? Para que cuando se enfrenten al paciente real lo hagan con todos los criterios de calidad, de excelencia, de profesionalismo, por supuesto, con todos los principios y valores éticos que están detrás de nuestro actuar profesional. Muchas gracias.